¿Ha visto usted una carrera olímpica? Tal vez ido presencialmente a una carrera, a ver lo emocionante que es. Si no la ha visto presencialmente, tal vez ha visto la película Carros de Fuego, es la película favorita de mi hermana. Creo. Carros de Fuego, ¿no? La película. La emocionante historia de Eric Liddell, ¿no? Un corredor que persiste en fidelidad para alcanzar su meta como corredor, persevera, pese a los desafíos y mantiene su ética creyente, su ética cristiana, obedeciendo al Señor. No le voy a contar al final porque si no la ha visto es un spoiler, pero es una emocionante película, véala. Que nos pone en este sentimiento, en la metáfora atlética que Pablo tiene en este texto también. O por ejemplo, tal vez hace poquito tuvimos los Juegos Panamericanos. Tenemos ahí una fresca imagen, no sé si usted vio las carreras atléticas. Esa es la metáfora que Pablo está dando en este texto. Pablo nos presenta la vida cristiana como una carrera. Vamos a hablar un poquito más detalles de eso en el mensaje, pero el texto de hoy quiere animarnos a crecer, animarnos a correr la carrera. Pablo se levanta como ejemplo de un líder que está en ese camino de correr la carrera imitando a Jesucristo. Y quiere invitarnos a seguir madurando, a seguir creciendo, a seguir corriendo. Nos llama al crecimiento y a la vida como ciudadanos del reino de Jesucristo, siguiendo el ejemplo del Rey. Quiero releer un pequeño segmento del texto, ya que ya lo leímos en Reina Valera 60. Voy a leer en NTV, del 12 al 16. Para que me acompañe con su Biblia. Dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Así avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se los hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Tengamos un momento de oración. Señor nuestro, queremos venir a rogar la guía de tu Espíritu Santo para escuchar tu palabra. Reconocemos que esto que hemos leído es palabra tuya, tu palabra, ¿sí? Inspirada por tu Espíritu Santo, para nosotros, para escucharte. Y queremos rogar que tú nos des un corazón humilde, una mente atenta, renueva nuestras fuerzas, nuestra energía, danos atención para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Querido Espíritu Santo, te pido que tú nos guíes para disponer nuestro corazón y nuestra voluntad a escuchar tu palabra. Y también, Señor, te quiero pedir que tú estés obrando en mí, Señor. Dame tú las palabras, guíame tú con tu Espíritu Santo para transmitir lo que tú quieres que escuchemos como pueblo. Queremos comprender tu llamado y queremos que también nos des la capacidad para obedecer. Queremos que esta sea nuestra verdad. Y te pido, Señor, que tú me quites del medio para que juntos como pueblo podamos escuchar la voz de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, queridos hermanos, la carta a los filipenses. Estamos leyendo una carta, ¿no? Una conversación entre Pablo y sus amados hermanos de Filipos. Somos invitados a esta conversación. El Señor nos envía esta carta también a nosotros a través de la conversación que ellos tenían. Pablo y Timoteo escriben a estos hermanos de Filipos, hermanos que estaban en una ciudad romana, que está en la antigua Macedonia, que está en la actual Grecia. Era una colonia romana orgullosa. Y nuestros hermanos cristianos que estaban ahí estaban sufriendo y pasando persecución y dificultades. Era una ciudad muy conocida por su nacionalismo patriótico, de exaltación al César, probablemente con muchos soldados retirados. Y esto trajo naturalmente resistencia a la predicación del Evangelio. Hechos 16 nos cuenta que llegó a esa ciudad y plantó esa iglesia. Imagínese, llega alguien diciendo que hay un tal Jesús, que es el verdadero rey del mundo, a una ciudad que piensa que César es el emperador y soberano sobre el mundo conocido. Obviamente esto encontró resistencia y después de que Pablo siguió en sus viajes, aquellos que se hicieron seguidores de Jesucristo siguieron enfrentando sufrimiento y persecución, tal como él
lo hizo allí en esa ciudad. Pablo fue encarcelado. Hay una bonita historia ahí del carcelero de Filipos, para que la lean en Hechos 16. Y los hermanos de Filipos siguieron en esas dificultades, pero perseveraron como una comunidad vibrante y gozosa, fieles al camino del Señor. Pablo, muchos años después, aquí algunas décadas después, escribe esta carta, y Pablo de nuevo está en prisión. Ahora en Roma. Ya al final del texto de Hechos, Pablo está allí encarcelado en Roma y ahí está escribiendo esta carta. Y en cadenas Pablo incluso contempla la posibilidad de que su vida termine, de que él sea asesinado, que sea derramado en libación, como dice un poquito antes, ¿no? Derramado en libación por el Señor, para gloria del Señor. Él fue apresado por proclamar el Evangelio. Y aún así, sin saber bien qué va a suceder, él en medio de la aflicción comparte gozo verdadero. Filipenses nos muestra a Pablo con gozo, incluso en medio de la adversidad, con esperanza, con una fuerte esperanza, porque sabe qué camino está caminando. Sabe, siguiendo la ilustración atlética, sabe qué carrera está corriendo. Sabe a quién le pertenece, quién está a su lado, y sabe hacia quién va, cuál es la meta. Y ese es Cristo el Señor. Pablo sabe de qué historia es parte, la historia del Mesías. Esa historia de aquel, como nos decía el capítulo 2, Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El centro de la carta de Filipenses es el capítulo 2, ese poema que está del versículo 5 al versículo 11 que estamos intentando memorizar. Es la llave para desbloquear toda, para entender, para comprender todo el resto de la carta. Toda la carta gira en torno a este centro de gravedad que es el poema o himno del capítulo 2, que es la historia del Evangelio. Nos cuenta cómo Jesús se encarnó. Siendo Dios en gloria, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Pero él vivió una vida de obediencia. Tomó forma de siervo. Hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Vivió una vida perfecta en nuestro lugar. Pero no solo eso, sino que obedeció hasta la muerte y la muerte de cruz. Pero la historia de Jesucristo, la historia del Evangelio, la buena noticia de Jesús no termina ahí. Sino que Dios exaltó a Jesucristo en su resurrección y ascensión. Hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para Pablo, ser cristiano es entender tu vida a la luz de esta historia. Es vivir tu vida como una expresión del camino de Jesús. Es el paradigma para la actitud y el comportamiento de los cristianos, porque hay en vosotros esta actitud, este sentir, la mente que hubo en Cristo Jesús, dice Filipenses 2:5. Es lo que ha sido para el mismísimo Pablo también en su vida. En los versos de hoy, aquí en el capítulo 3, Pablo nos muestra cómo para él, su propia vida, y la vida de todo cristiano, o sea, de todo aquel que ha creído en la historia del Evangelio, de todo aquel que ha creído en Jesucristo como el Dios encarnado, es como un camino, como una carrera de perseverancia, de dedicación a madurar, de avanzar más para que la imagen de Cristo sea en nosotros. Pablo se levanta incluso como ejemplo a sí mismo diciendo, yo estoy corriendo esa carrera, yo estoy caminando el mismo camino, vamos juntos. Pablo terminó el párrafo anterior, en el versículo del 7 al 11 ahí, hablando sobre la resurrección, al final en el versículo 11. Y esto claramente está hacia el futuro, la resurrección de los muertos. Y es hacia allá donde todos los cristianos van corriendo, como atletas, hacia el final de la carrera. Por eso Pablo dice ahí en el versículo 12, no es que lo haya alcanzado, no es que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto. Pablo había dicho que cuantas cosas, versículo 7, cuantas cosas para él eran ganancia, ahora son pérdidas. Pablo ha reordenado su vida para encontrar el valor supremo, el valor incomparable de Jesucristo y de conocerle. Y todo lo demás para él ha llegado a ser basura en comparación con Jesucristo, el tesoro supremo. Pablo dice en el versículo 9 que se ha encontrado en él, ha hallado su propia identidad en aquel Jesucristo que dio su vida por él y que le ha salvado por gracia por medio de la fe.
Dice el versículo 9. Y ahora le conoce, y ese conocerle es el fin de la vida, el objetivo de la vida de Pablo. Y experimentar el poder de su resurrección. Desde ya su resurrección espiritual y compartiendo con Jesucristo esta nueva vida, pero mirando hacia el futuro. Versículo 11. Hacia la resurrección futura de los muertos. Por eso dice Pablo, no es que lo haya alcanzado ya. Es un texto continuado. O sea, Pablo está diciendo, no es que digo que yo ya alcancé esa resurrección, o que ya soy completamente perfecto o maduro, sino que Pablo muestra la vida cristiana como un proceso del que todos somos parte. Un proceso primero iniciado porque Cristo nos alcanzó. Prosigo, por si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Cristo primeramente lo hizo suyo, dice Pablo. Todo proceso de la carrera cristiana, del caminar cristiano, inicia porque Cristo nos alcanzó primero. Ese deseo de Pablo de alcanzar allá la meta, alcanzar el propósito de Dios, nace porque Jesús lo alcanzó a él primero, lo agarró. Allí hay una palabra que es sinónimo, la misma palabra que tiene como esa especie de doble significado. Pablo hace un juego poético de palabras. Está hablando él sobre lo que Pablo tiene que todavía hacer. Llegar a alcanzar, agarrar, ¿no? Conseguir el premio, llegar hacia la meta. Pero está hablando también de algo que Jesús ya hizo, ya ha hecho por él. Jesús lo agarró, ha tomado el control de él, de una manera irresistible. Es la misma palabra, entonces es interesante. Y ese es el punto, de hecho. Todos los esfuerzos de Pablo, y por lo tanto, o sea, los nuestros también, todos los esfuerzos del cristiano, como obras hacia el evangelio, como trabajo hacia llegar a la meta de la resurrección, no son un asunto de solo un esfuerzo personal para ganar nuestra salvación por nuestros propios méritos, o incluso un esfuerzo sin ayuda para hacer algo que Dios no podría hacer en mí, sino que toda nuestra carrera, todo nuestro esfuerzo cristiano está en el contexto de la gracia de Dios. El Rey Jesús, que ha decidido venir soberanamente a agarrarnos, a hacernos parte de su pueblo, que desde antes de la fundación del mundo nos escogió y nos predestinó, y vino y irresistiblemente llamó a nuestro corazón y nos trajo a los pies de su reino. Y todo lo que hacemos después en nuestro caminar cristiano, en nuestra carrera, es un asunto de responder al amor que Jesucristo entregó por nosotros. Responder con fidelidad a ese Dios que decidió hacerse hombre e ir hacia la cruz voluntariamente. Por eso, Pablo dice ahí, voy corriendo, me apresuro, estoy ansioso de agarrar esto, porque el Rey Jesús me ha agarrado a mí. Ese proceso de salvación que algún día será consumado cuando Cristo venga, la resurrección de los muertos, ya tiene un componente presente hoy, ya ha comenzado en nuestros corazones. Cristo ya nos ha hecho suyos. Estamos agarrados firmemente por Él, seguros en sus brazos también. Entonces este texto nos da primero una seguridad. O sea, tú no tienes la fortaleza de ser más fuerte que el Rey del universo para que te suelte, ¿no? O sea, te está agarrando el Rey. Qué pretensión más soberbia pensar que yo voy a poder soltarme. Pero eso no significa quedarse cómodo, como Pablo nos ha mostrado continuamente en Filipenses, en otros mensajes. Porque Pablo, como el Señor Jesucristo me ha hecho suyo, yo estoy corriendo su carrera. Persisto hacia adelante. Con el objetivo en la meta, la vida en su gloria. Cristo Jesús me ha hecho suyo, por lo tanto, vivo su camino. Pablo reconoce con humildad. Primero les dice, hermanos, mi querida familia, podría uno poner ahí. Puso un término muy cariñoso. Estamos en la misma, somos pares. Eso es una de las cosas que Pablo quiere mostrar. Porque él dice, yo no, aunque sea apóstol, versículo 13, yo no lo he alcanzado todavía. Pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás, imagina una carrera, ¿no? Un corredor atlético. Olvidando lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo hacia la meta.
para obtener el premio supremo. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta imagen de la vida cristiana como una carrera. Pero debemos entender también que no es la imagen de un tramo corto. Es más como una maratón, como las maratones griegas. Ahí la imagen del carro de fuego se me cae, porque esa era una carrera de 400 metros. Pero todos sabemos que la vida cristiana no es una carrera de 400 metros. Pablo tiene los corredores griegos en mente, las maratones griegas, ¿no? Es un largo camino, con altos y bajos, con dificultades, con cansancio. Y Pablo lo sabe. Él mismo la ha vivido, está en la cárcel. El cristianismo no es una corta carrera. Pablo no tiene eso en mente. Es una carrera que demanda disciplina, esfuerzo, perseverancia. Corriendo por el Rey que me llamó a esta carrera. Es la vida que Pablo está viviendo. Siguiendo la vida de Jesucristo, del mismo Jesús que decidió al encarnarse vivir como siervo y vivir en obediencia. Y caminar voluntariamente hacia la muerte. El tema con las carreras, y que nos perdemos a veces de este contexto, es que hay tropiezos. ¿Sí? Pablo está preso, parece que el evangelio estará detenido. Uno dirá, ¿cómo Pablo dice que está corriendo una carrera si está frenado allí, en una cárcel romana, en un arresto domiciliario? Sí, pero está frenado, no puede seguir a proclamar el evangelio. Ir a proclamar el evangelio a las otras ciudades como le gustaría. Está detenido. ¿Cómo puede decir que está corriendo, está avanzando? Y más encima, en ese contexto, rendirse tal vez sería la respuesta lógica. Pablo está en medio de un tremendo tropiezo en la carrera, aparentemente. ¿Cómo reaccionar ante los tropiezos en la carrera? La mayoría de nosotros, creo, pero no hablar solo por mí, a veces cuando viene el tropiezo aceptamos el momento. Piensa en la imagen de un corredor que se tropieza, aprovechando el tema de los Juegos Panamericanos, en mitad de la carrera, y se queda ahí en el suelo, sin esperanza, ya perdí. Tal vez enojado, tal vez nos enojamos en medio de las dificultades y tropiezos en la carrera, de nuestros errores y fallas. Tal vez pensamos no hay nada que podría hacer. Pero la idea de la carrera de proseguir a la meta es el desafío de no ser esclavizados por esos tropiezos, de no perder la esperanza en medio del tropiezo. No esperar, o sea, por eso se necesita proseguir, no debemos esperar que la carrera va a ser sin pruebas ni tropiezos, pero el desafío es animarnos. El atleta que Pablo está haciendo aquí, que nos imaginemos, sí es como el Eric Liddell, como el de la película, ¿no? Fue exactamente lo opuesto, ¿no? Seguir adelante, persistir, olvidar lo que está atrás, dejar el pasado atrás. Invertir cada una de mis energías para ir hacia la carrera que el Señor me ha llamado, para buscar ese objetivo, buscar esa meta final, ¿no? ¿Qué es lo que motiva a Pablo para seguir adelante? Ahí en medio de la prisión. Pablo sabe y tiene muy claro que la carrera que está corriendo tiene un dueño. Es la carrera de Jesús. Pablo quiere usar su propio testimonio, su propio camino de discipulado, como un ejemplo para que los demás creyentes lo sigamos, para que los creyentes de Filipos que están pasando dificultades también lo sigan. Él quiere descartar cualquier idea de que tal vez si tú te conviertes en un buen cristiano, un cristiano maduro, mucho más fuerte, vivirás una vida sin tropiezos y problemas en la carrera. O que si tú eres un cristiano con más conocimiento, más avanzado, más maduro, ya llegaste a la meta. Porque Pablo ya es un hombre mayor, un apóstol. Y dice, yo no he llegado. Ninguno de nosotros debe pensar, ni siquiera dar el espacio en su mente para considerar que no queda aún más viaje que hacer. Pablo sabe que todos los cristianos tienen mucho por recorrer, y eso es donde él se presenta a sí mismo. Él dice, yo tengo mucho por recorrer aún. Me extiendo a lo que está adelante. Él advierte gentilmente ante cualquier tendencia de una visión de los creyentes de establecer diferencias unos entre otros, que piensen que alguno otro está listo, o que incluso la soberbia de pretender que yo estoy listo, que el Señor todavía no tiene muchas cosas que hacer en mi vida. Una visión así como de alguien súper espiritual, ¿no? La imaginación de que ya estoy en esa vida plena, perfecta, ya soy el cristiano perfecto. O de que este otro hermano es el cristiano perfecto.
No, Pablo nos pone en la posición de que hay por delante una vida plena en la edad por venir. Ya disfrutamos de algunos frutos del presente, pero ese regalo del que ha llegado el presente es comenzar la carrera, correrla, pero esperamos por la mismísima resurrección al final de los tiempos, donde seremos perfeccionados a la imagen de Jesucristo. Y Pablo es clarísimo, él no ha llegado. En Romanos antes nos había dicho, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, no solo Pablo no ha llegado, no hay justo ni a uno, ¿no? Ninguno de nosotros ha llegado. El atleta, la imagen de atletismo, ¿no? El atleta experimentado sabe que la carrera no ha sido ganada hasta que termina, ¿no es cierto? Él usa en bol de soberbia y frena un poquito antes y todo, pero igual no frena al principio de la carrera, ¿no? Pero un atleta de maratón no debe confiarse. Si ustedes han visto finales de maratón, por ejemplo, de repente son súper... no sé si han visto esas escenas donde está el corredor confiado al final y llega el otro corredor y lo pasa al final, ¿no? Como nos enseña el versículo 16, en la visión de Pablo es importante mantener la posición que has alcanzado. Asegúrate de seguir adelante, sintiendo la misma cosa en aquello que has llegado, mantén la posición, ¿no? Pablo tiene muy claro esa persistencia en esa carrera. Pero Pablo puede proseguir también, porque tiene claro cuál es la meta, tiene claro hacia dónde va. ¿Cuál es la meta de Pablo? Prosigo hacia la meta, dice, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Voy con toda mi energía corriendo hacia esa meta final, ¿no? Donde el premio me está esperando, la medalla, el llamado de Dios, el llamado de mi Rey Jesús. Es importante concentrarse en la meta, seguir adelante hacia el objetivo. Hablemos un poquito de esta línea final, de esta meta, línea de llegada, ¿no? Es Cristo mismo y la vida eterna junto a Él. Pablo describe ahí con una frase que yo diría que es algo interesante. El premio lo está esperando a Él, la medalla o la copa del atleta que gana. Pero es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A veces esto ha sido entendido, y generalmente en la cultura cristiana es entendido simplemente como la idea del cielo, el lugar allá arriba, donde los cristianos quieren ir al final. Pero déjeme decirle que al menos, no solo desde mi perspectiva, sino que también de la perspectiva de Pablo, no es solo eso, sino que Pablo tiene en vista lo que está ahí en los versos 20 y 21. No habla solo de escapar hacia el cielo, sino de que el Señor Jesucristo, el Rey mismísimo, vendrá desde el cielo a la tierra a inaugurar su nueva creación, transformando el mundo y a nosotros, dándonos estos nuevos cuerpos glorificados. Y tal como el de Él, como Él mismo que fue humillado hasta la muerte, pero Dios le exaltó hacia lo sumo, le dio la gloria, seremos glorificados juntamente con Él, resucitados en un nuevo cuerpo glorificado, sin vestigios del pecado ya. Es importante que entendamos esto, hermanos. El cielo no es la meta, ¿sí? Entiéndame bien lo que estoy diciendo. El cielo es la presencia de Dios, el trono de Dios, donde si uno fallece antes de la venida de Jesucristo, esperaremos juntamente con los demás creyentes allá en la gloria junto a Él, con Jesucristo. Pero la meta a la que la Biblia nos cuenta, la narrativa bíblica, la historia bíblica, la meta que tiene Pablo en mente, es el nuevo mundo de Dios, con nuestros cuerpos resucitados. En la nueva creación, en el nuevo cielo y la nueva tierra. Esta vocación, ¿no? Este llamado supremo de Cristo Jesús es la vida de la resurrección, donde viviremos juntamente con Él en la nueva creación. Hacia allá es donde caminamos. Entonces, ¿por qué digo estas cosas? Porque es importante que nos quitemos de la mente esa idea de los angelitos en las nubes con arpitas, que a veces tenemos en el mundo evangélico, ¿no? Como atletas corremos hacia la meta final de la historia, que es el reino de Jesucristo, consumado. Ese es el premio que nos espera. Vivir juntamente con Él, por la eternidad en la nueva creación, junto con todo el pueblo de Dios. Y aunque la meta gloriosa, nada de esto, para Pablo es una lucha fácil, como dijimos. Por eso dice que hay que olvidar lo que queda atrás. Hay cosas que dejar atrás. El cristianismo implica dejar atrás.
Él nos dijo antes, las cosas que eran para mí ganancia, versículo 7. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Jesucristo. Pablo sigue avanzando, creciendo en este camino, corriendo esta carrera, avanzando en madurez, porque ha disfrutado plenamente del tesoro de Jesucristo, como el tesoro supremo. Avanzar y madurar en la fe es aprender a reordenar la vida, para ir descubriendo qué cosas son necesarias dejar atrás. Incluso esta es la experiencia del cristiano, ¿no? Que cuando llega a Jesucristo y empieza a correr esta carrera, puede dejar en el pasado toda aquella antigua vida. El cristiano es hecho nueva criatura. Esa es la maravillosa esperanza del Evangelio. Esta carrera puede ser para todos. No importa, no importa el pasado, no importa la vida profana que haya vivido cualquier persona. No importa lo más anticristiano que se vea. Si llega Jesucristo y lo agarra, lo pone ahí. Este es tu camino. Es exactamente lo que hizo con Pablo, por si acaso. Pablo está hablando de experiencia. ¿Cuál era la vida que tenía Pablo? Perseguidor de la iglesia. Y viene el Cristo resucitado y lo tira del caballo. Lo agarra firmemente y lo pone. Este es el camino que vas a correr. La vida cristiana es una vida efectivamente que puede ser vivida con libertad de la culpa. Podemos dejar atrás el pasado. La vida cristiana es una vida de avanzar, de poder dejar atrás nuestro viejo hombre para ser transformados a la imagen de Jesucristo. Eso es avanzar y correr hacia la madurez. A que cada vez más Jesucristo sea el que tiene control de mi vida. Que cada vez más mi actitud sea, como dice el 2.5, ¿no? Como la que hubo en Cristo Jesús. Que cada vez más áreas de mi vida sean transformadas para ser como las de Él. Que cada vez más mi carácter sea más como el de Jesús. Entonces la pregunta sencilla aquí es, ¿qué áreas de tu vida tienes que comenzar a dejar atrás? ¿Qué áreas de tu vida falta que Jesús las agarre y te las deja atrás en la carrera? Las vayas botando. Vayas dejando atrás el lastre de tus anhelos, tal vez de tus sueños errados, tal vez tus ídolos, tal vez partes de tu viejo hombre, de tu carácter. Esa es la vida cristiana, ese es el avance hacia la madurez. Por eso habla sobre la madurez en el versículo 15. Todos los que somos maduros tengamos esta misma actitud. Fíjese que en la misma palabra, o este mismo sentir, como dice ahí la Reina Valera 60. Es la misma palabra que está apuntando hacia el 2.5. ¿Hay en vosotros este sentir como Cristo Jesús? Los que somos maduros tengamos esta misma actitud, este mismo sentir. Aquellos que son maduros. Hay dos posibles ideas. Aquí podría ser que hay algunas personas que Pablo está honrando en la iglesia, que tienen una madurez de la fe. Otra posibilidad, que también puede ser que Pablo está hablando de una ironía. ¿Ustedes se creen tan maduros? ¿Se creen perfectos? ¿Se creen que han avanzado? Bueno, dense cuenta, todos estamos corriendo todavía. Entonces Pablo puede ser que esté tratando de corregir. De cualquier forma, Pablo nos muestra de qué se trata la madurez cristiana. Basado en las palabras de Pablo aquí, en su eco sobre todo del poema, y lo que ha enseñado a los filipenses, madurez cristiana es avanzar en la carrera para ser como Jesucristo. Piensen de esta forma, sientan de esta forma. De hecho, de eso se trata la madurez cristiana, de avanzar, de correr la carrera. Verdadera madurez significa asumir con la humildad necesaria de que me falta, de que todavía no he llegado. Al menos en este texto, eso es lo que nos quiere desafiar. Y que por lo tanto debemos seguir poniéndole empeño a la carrera hacia la meta de ser como Jesucristo. Hoy, sientan esto, piensen de esta forma. La madurez trae humildad. Trae el reconocimiento de que todos estamos caminando, avanzando el mismo camino. Trae el reconocimiento del proceso, del caminar. Y por lo tanto trae unidad, porque yo no soy un juicioso fariseo religioso que porque el otro hermano está un poquito al lado o más atrás en la carrera, tal vez parezca, me siento superior. No, tengo mi ojo en la meta. Y si el hermano está o se tropieza, yo lo levanto en la carrera, ¿no? Vamos corriendo juntos. La madurez verdadera trae unidad, no religiosidad. Por eso dice, seamos del mismo sentir. Una frase repetida, piensen de esta forma o sientan esto. El apóstol está preocupado de que la iglesia de los filipenses y por nosotros por esta extensión pueda entender eso hacia la unidad. Ver la vida cristiana como una carrera en que vamos juntos es un paso hacia la unidad y la humildad. El discernimiento espiritual que llega con la madurez nos debe traer humildad. La falta de humildad no es madurez cristiana. Debe traer unidad entre los creyentes, porque han entendido la gracia de Dios.
Somos invitados a la madurez, hermanos. En este camino de la carrera cristiana, somos invitados a avanzar. Dios le invita a usted, hermano, a seguir corriendo, seguir madurando. Incluso a través de los altos y bajos de la carrera, a través de dificultades, a pesar de los tropiezos y pruebas. Este texto viene a animarnos. Y yo quiero animarle, hermano. Persista en el camino. Recuerde que en la carrera, no sé qué proceso tal vez está pasando usted, pero recuerde que en la carrera Dios está trabajando. Usted pertenece a Jesucristo. Jesucristo lo agarró. Y así como dice Pablo al principio de la carta, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O como dijo en el capítulo 2:13, Dios produce en vosotros el querer como el hacer. Entonces ni siquiera estamos solos en esta carrera. Dios está ahí acompañándonos. Y déjeme decirles, querida iglesia, que la misión, la iglesia, la obra del Señor necesita creyentes maduros. Creyentes que no sean cómodos. Creyentes que estén dispuestos a correr la carrera, a ir a más. Que busquen crecer. Vayamos por más, hermano. Seamos creyentes que corren. No se quede cómodo. El texto nos invita a caminar hacia la madurez. Con la humildad necesaria. Con los ojos de amor. Para ver al que tal vez está un poco medio tropezando, tal vez lesionado en la carrera. Y ayudarle a caminar juntos para que vayamos juntos hacia la madurez. Pablo ahora dispone luego su ejemplo en el versículo 17. Dice, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Conversaba la otra vez con la hermana Carmen, que esto es algo que muchos de nosotros no sé si nos atreveríamos a decir, pero es lo que Pablo pone como el estándar del líder. Deberíamos ser capaces de decir, siga mi ejemplo. Pero esto es solo porque Pablo está siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Pablo está haciendo un eco también del poema. Hay en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Imiten a Jesús, y así como yo imito a Jesús, por lo tanto imítenme a mí. En todo lo que imito a Cristo, cópiame. Pero no se olvide que yo también estoy corriendo. Estamos juntos en este camino. Y yo estoy en este camino de seguir a Cristo. Eso es lo que nos dice Pablo. Querida familia, quiero que todos ustedes me copien en todo lo que imito a Jesucristo. Incluso hay otros hermanos que yo sé de su iglesia que siguen este mismo patrón de comportamiento, intentando imitar a Jesús. Pongan atención a esas personas y imiten a esas personas. Este es un ejemplo de discipulado cristiano. Es más sencillo que la idealización que se hace a veces de los pastores o líderes, por ejemplo, que como si fueran una santidad que está ahí en el otro lugar. No, porque Pablo ya se humilló, ya dijo, yo también estoy en la carrera, ustedes son mis hermanos, somos pares. Veamos a Cristo en el otro, disciplinémonos mutuamente. Siga a aquel que está intentando seguir el ejemplo de Jesucristo. Siga los buenos ejemplos. Imítenme a mí en todo lo que imita a Jesucristo. Pero Pablo hace un contraste porque el 17 nos presenta el buen ejemplo, pero también nos muestra ahí, en el 18 y 19, malos ejemplos. Hace un choque, un contraste entre buenos y malos modelos, malos ejemplos. Pensemos un poquito, ¿qué hacía que la gente fuera considerada un buen modelo de líder? Un gran líder en la época romana, en el Imperio Romano, en la época de Pablo. La grandeza romana consistía en la fortaleza militar, en la acumulación de riquezas, en la acumulación de poder, en la gloria humana y personal. César era el ejemplo más glorioso de lo que era un gran líder y hombre. Yo diría que no es muy diferente de estos tiempos. Han cambiado los dioses, han cambiado las formas. Pero hoy día nuestra cultura admira líderes. ¿Por qué razón? Por su habilidad de acumular dinero, por su habilidad de llevar adelante su voluntad, por la acumulación de poder. Chile tiene una cosa muy interesante en nuestra cultura que incluso cuando alguien es estafador o pillo, se ve como si fuera algo bueno. Si eres pillo, eso es reconocible. Ah, un buen líder, salió ganando él en medio. Aunque sea con trampa. Y eso está metido también en la iglesia. Pero Pablo no sería considerado un buen modelo ni para sus tiempos ni para nuestros tiempos. Porque Pablo decide imitar a Jesucristo, que decide, siendo Dios, despojarse. Que decide hacerse siervo. Que decide humillarse y hacerse obediente hasta la muerte. Y Pablo está encarcelado más encima. No está en una posición de poder ni victoria. Pablo no fue pillo para sacarse de la cárcel. Está asumiendo el camino del Señor con humildad. La sorpresa de Filipenses, de la carta de los Filipenses, es que Jesús, esa obra de Jesucristo, del Dios que se hace hombre, redefine el poder, redefine la grandeza, redefine el liderazgo. Porque Él, Dios que se humilló hasta la muerte, es Señor y Dios sobre todo. Esa es la verdadera grandeza en el cristianismo. Es cosa de comparar la actitud de Jesucristo, el verdadero grande y Señor y líder, con el estándar de liderazgo de este mundo. Ser pillo, estafador,
salirse con la suya, no es lo que hizo Cristo. Es una pésima visión del liderazgo. Pablo quiere imitar a Jesucristo, no el estándar de sus tiempos. Y debemos nosotros como iglesia estar conscientes de eso, para no imitar los estándares de nuestro tiempo de liderazgo, ni de lo que nosotros queremos ser como creyentes maduros. Los cristianos deben aprender del ejemplo de Pablo, de que somos corredores de la carrera de Jesucristo y debemos vivir el camino de Jesucristo, la historia de Jesucristo. Lo que hace un líder grande es la imitación de Jesús en su vida. No es su elocuencia, no es su capacidad de gestión, no es su capacidad de ser pillo para salir ganando o su capacidad de ser pragmático, tomar decisiones en los momentos urgentes y rápidos, aunque esas son cosas que sí pueden ser valoradas y sí pueden ser fortalezas de algunas personas. Pero no es lo más importante. Lo más importante para el desarrollo del cristiano maduro, para el liderazgo, es el carácter. La imitación de Jesús en la vida. La imitación de Jesús en la entrega. En la acción. Por eso Pablo advierte contra potenciales intrusos ahí en el versículo 18 y 19, ¿no? No vamos a ver esto en detalle por causa del tiempo, pero esos otros falsos maestros que había ahí eran un pésimo ejemplo de liderazgo. Estaban buscando los ídolos. Tenían sus pasiones en el corazón y en el mundo. Pregonaban un evangelio sin sufrimiento. Pregonaban una salvación por obras. Tú puedes, ¿no? Encuentra el campeón que hay en ti, dicen por ahí. Solo buscan lo terrenal. Buscan vanagloria. La satisfacción de su corazón. Cuando habla ahí del estómago, del vientre, no se refiere solo a la comida, ¿no? Se refiere a las pasiones de su corazón. Buscar satisfacer su ídolo. Como el religioso líder canuto que busca llenarse los bolsillos de plata y cambia el auto todos los años. La iglesia está plagada de estos falsos líderes, hermano. No son cosas que admirar. Son cosas que despreciar. El mal uso de los recursos, el deseo de aprovecharse y de la falta de ética son cosas despreciables, hermano. Y cosas que debería dolernos el corazón, tal como Pablo. Dice que lo dice llorando él. Debe dolernos el pecado de la iglesia al levantar líderes injustos, al admirar cosas que el mundo admire y no las que Cristo admira. Hermano, el texto nos llama a buscar la imitación de Jesucristo. ¿Qué hace a un cristiano maduro? Buscar la imitación de Jesucristo. Sean imitadores de mí. Eso dice Pablo. Y él está queriendo imitar a Jesucristo. Y lo que hace un líder grande, un cristiano maduro, a un líder, alguien digno de seguir, es imitar y seguir a Jesucristo. Lo que hace un líder ejemplar y admirable es que en su vida individual, en sus relaciones, en su carácter, quiera reflejar a Cristo y quiera proclamar esta historia del Dios que decide hacerse siervo. La iglesia hoy necesita líderes valientes, hermano. La iglesia hoy necesita creyentes maduros que se levanten a proclamar la palabra del Señor con fidelidad verdadera, por sí misma. No palabras suaves que llenan salones, pero no confrontan el pecado, sino lo que la palabra de Dios dice, lo que nos desafía, lo que nos quiere mover. No un evangelio suave que niega el sufrimiento, oculta el sufrimiento, sino necesita de creyentes maduros que disipulen a otros, enseñando que debemos estar dispuestos a pagar el precio por ser fieles, dispuestos a sufrir, imitando al Jesucristo que decidió ir personalmente hacia la muerte, imitando a Jesús con nuestras palabras, con nuestra vida, con nuestro carácter. La iglesia, la misión necesita de usted para que madure, para que se una a esta tarea, no perpetuando los modelos de la cultura, como si esas fueran cosas que admirar, sino que imitando a Jesucristo con la disposición a sufrir que Él tuvo, pagando el precio por ser fieles, en medio de una cultura cómoda, de una cultura autocomplaciente que te enseña que tu autosatisfacción es el fin de tu vida, y dispuesto a ir a buscar a la gente que está esclavizada por esos ídolos para sacarlas de ahí. La misión lo necesita usted, hermano. Que usted corra valientemente la carrera, imitando a Jesucristo. Que usted esté dispuesto a enfrentar los desafíos, y lo alto y bajo, el ánimo y el desánimo en la carrera. Y que sea fiel en medio de la prueba para reflejar a Jesucristo. Dispuesto a pagar el precio por ser fieles como Jesucristo lo hizo. Pablo concluye el texto desafiándonos a ser ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Él hace un contraste con el terrenal anterior, ¿cierto? De donde ansiosamente esperamos un Salvador. Nuestra ciudadanía está en los cielos.
Como dijimos, Filipos era una ciudad romana, una colonia romana, que tenía a César como señor. Y la ciudadanía romana era un privilegio, una grandeza. Era reconocido como un gran privilegio. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es una tremenda polémica. Porque Pablo dice, ustedes son ciudadanos de los cielos. El cielo, en la Biblia, no es solo un lugar allá en las nubes. Es el trono de Dios. Ciudadanía de los cielos significa ciudadanos de otro reino. Ciudadanos del reino de Cristo. Pablo nos muestra que vivimos como inmigrantes en medio de otro pueblo. Piensa aquí como la idea de la inmigración, como nos decía el hermano David en el sermón de Filipenses 1. Que usted tiene otro carnet. O como el Señor le había dicho al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en Jeremías, en medio del exilio. Les decía, busquen el bien de la ciudad en la que están. Ustedes son de otro pueblo, pero vivan de una manera íntegra ahí en medio de ese pueblo, el profeta Jeremías. Ser ciudadanos del cielo no es alienarse, es vivir en medio de este pueblo de idolatrías sin seguirlos. Sin seguir las mismas razones de vida que la gente de afuera, sin seguir sus propósitos, sino poniendo a Cristo como el tesoro supremo de mi corazón, siguiendo a Cristo el propósito mayor. Porque tengo otro carnet. Soy un inmigrante que vive con otro estilo de vida, pero no para encerrarme, para vivir en medio de este pueblo. Pablo dice que nuestra meta es la transformación del cuerpo. Versículo 21. Nuestro cuerpo presente, esta cosa que le duele en la rodilla, que sube de peso, es una cosa de la antigua creación. Es un resto todavía de la antigua creación. Y será transformada en la consumación de la nueva creación, en un cuerpo glorioso. Y Cristo hará esto por el poder, por el mismo poder que someterá todas las cosas bajo sus pies y su autoridad. El glorioso poder del soberano Señor sobre la creación está trabajando en nosotros ya hoy. Y disfrutamos del poder de su resurrección hoy. Pero hay una obra por completar en el futuro. Fíjese, quiero destacar el uso de la transformación. Transformará el cuerpo. La historia de Jesucristo, la historia cristiana, la historia bíblica, no es una historia escapista. No es una historia dualista. Es una historia de transformación. No es la historia de encerrarnos para esperar escapar al cielo, generalmente como abunda en el mundo canuto la creencia. Y hay incluso a quienes dicen, no, todo esto será destruido, hay que despreciar este mundo, todo va a ser destruido. Y tenemos que encerrarnos para arrancar. Esa no es la historia cristiana, hermanos. Esa es una visión dualista griega. Pero no es como Pablo ve la historia, porque Pablo ve transformación. Pablo no es un griego platónico. Platónico, si usted tuvo filosofía en el colegio, es la idea del mundo de las ideas, ¿no? Que el mundo evangélico ha tomado hoy día separando lo santo, arriba en los cielos, de lo secular. Pablo es un hebreo. Para Pablo la historia bíblica es la verdad. Y en la historia bíblica, Dios creó el mundo. Y cuando Dios creó el mundo material, ¿qué dijo? ¿Qué era? Bueno, en gran manera. Todo es del Creador y Señor. Por supuesto, la historia bíblica nos cuenta que la caída manchó la creación. Y por eso vemos en la buena creación de Dios también frutos del pecado, entremezclados constantemente. Pero la noticia del Evangelio es que el reino de Jesucristo, el Señor y Dios, ha llegado. Y en su resurrección, Él fue exaltado hasta lo sumo. Él es Señor, como nos decía esa historia del Evangelio del capítulo 2. Él está expandiendo su reino y permitiendo que haya personas que vivan conforme a su diseño divino. Jesucristo nos invita a participar de su reino en medio de este mundo caído. Eso es ser ciudadano del cielo. Participar de su reino. Ese es mi carnet, ¿no? En medio de este mundo caído. En medio de este tiempo y contexto. En el mundo en el que estamos nos desafía a que no escapemos, sino influenciemos. De eso se trata, ser ciudadano del reino. Eso es ser ciudadano del cielo. Un inmigrante, pero que aquí está viviendo su vida de trabajo. Con otro estilo de vida, con otro tipo de prácticas, con otra fe. Pero en medio de estos tiempos. No alienado. No escondido. Pablo jamás habría imaginado que nosotros leyéramos la ciudadanía del cielo como escapar del mundo. Como encerrarse en el templo solo a cantar mientras esperamos que el Señor vuelva.
No, es una carrera que hay que correr y trabajar. Y sobre todo la meta es transformación, no destrucción. Nuestro cuerpo será transformado, no abandonado. Sin las manchas del pecado, sí. Eso será la resurrección, la renovación de nuestro cuerpo. Pablo nos quiere decir aquí que allá en el nuevo mundo de Jesucristo, en la nueva creación, Él, el mismísimo Dios creador, va a tomar toda su autoridad para renovar los cuerpos de su pueblo en una nueva creación. Aquellos que estén presentes ciertamente vamos a verlos venir en gloria y majestad desde el cielo, como una entrada triunfal. Y seremos transformados. Y aquellos que han muerto, que estaban en su presencia, en su brazo, ¿no?, serán resucitados, renovados y transformados similarmente. Todos seremos resucitados y transformados, con el poder que Él tiene para sujetar todas las cosas a sí mismo, con su soberanía. Este es un hecho histórico, certero, el que Pablo apunta. Una seguridad. Ese poder que tiene Dios como soberano es que concretará esa transformación. Hay una obra ya, hoy presente, su poder está presente, pero en el futuro llegará esa plenitud de transformación. Por eso dice en el 20, esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, como algo futuro. ¿Por qué lo esperamos si ya vino? ¿Por qué lo esperamos al Salvador si Él ya lo hemos recibido en nuestro corazón? Porque ya hay una obra, pero todavía no se consuma. Hay una obra que comenzó, como dice en el versículo 1.6, el que comenzó la buena obra la perfeccionará, que está siendo trabajada hasta el día que sea completada. Y el Señor no va a desechar esa obra. Por eso es transformación, no basura. Su cuerpo no es basura. Esta vida terrenal no es basura. Está puesta para glorificar a Dios como ciudadano de los cielos. No es una invitación a alienarse del mundo. Es una invitación a ser de una patria diferente en medio del mundo, ser un inmigrante. Los filipenses debían vivir en medio de esta idolatría romana, ¿no?, que tenían un montón de templos y un montón de ídolos, con la conciencia clara de que había un verdadero Señor. Y para Él vivían, pertenecían a su reino. Y el texto nos invita a nosotros hoy día a esa misma conciencia. Vivimos en un mundo plagado de idolatrías, ideologías. Y somos llamados a vivir con la conciencia clara de que hay un verdadero Señor y pertenecemos a su reino. Y somos llamados a esa acción, a vivir con la cultura del reino, allá en medio de la ciudad, buscando el bienestar de la ciudad, como decía Jeremías. Caminamos hacia nuestra transformación, no destrucción del mundo material. Lamentablemente, tantos cristianos miran la vida desde la realidad desde el mundo dualista, ¿no?, desde que todo será destruido. Como si nuestro objetivo fuera escapar, ojalá, de este mundo. Y es una lamentable distorsión evangélica que ha traído tanto daño. Tanto daño. Pero Pablo nos enseña aquí que la historia de la redención termina con que el reino de Cristo desciende. Y el regreso de Jesucristo trae la plenitud de la nueva creación. Trae todo ese poder que ya tiene y lo ejerce plenamente cuando su reino se consume. La imagen, para que no nos quedemos solo con la imagen de atletismo, piensa en un partido de fútbol. Es un partido de fútbol en el segundo tiempo. En el primer tiempo Jesús hizo 15 goles. Pero todavía estamos jugando el segundo tiempo. Todavía aún está jugándose, pero la victoria ya está segura. Esa es la meta. La meta es la victoria segura de Jesucristo. Pero aún hay que jugar ese partido en el medio. Hay una tarea, una responsabilidad que cumplir como ciudadanos del cielo. No es encerrarse y quedarse seguros nosotros mismos hacia adentro. Como les decía, esta cosmovisión dualista ha traído consecuencias muy tristes en la iglesia. Algunos ejemplos que yo conozco personalmente. Descuidos de familia, por ejemplo. De padres que no asumen su responsabilidad fuera, como padres de familia. Sino que como entienden que lo que tengo que hacer es encerrarme en la iglesia, pasan todos los días de la semana en la iglesia y no cuidan a su hijo y no pastorean a su hijo. Y sus hijos terminan apartados de la fe. Otro ejemplo que es muy frecuente en la iglesia evangélica. Trabajadores irresponsables que no cumplen su función. Porque dicen, ese trabajo es desprecio, es basura. Lo que importa es que yo esté en la iglesia cantando. Mala ética en el trabajo. Este es el mismo dualismo santo secular, que no entiende la ciudadanía del cielo. Como si lo único que importara es cantar y adorar en el templo, para que Cristo venga a llevarme al cielo. Es una distorsión. No estoy diciendo que el culto no es importante. Es una parte importante de nuestra vida cristiana. Pero también podemos hacer culto al Señor, debemos hacer culto al Señor en nuestra semana. Como padres, como trabajadores, como vecinos,
Esta distorsión ha traído consecuencias trágicas en las familias cristianas. Y estoy seguro que tal vez si usted haya sido cristiano varios años, conoce ejemplos. Ha traído consecuencias trágicas en el testimonio en el mundo, donde el cristiano piensa que ser ciudadano del cielo es, ya, yo obedezco al Señor, entonces en este mundo no importa nada. No, pero Pablo no mira la vida así. Cristo es el Señor de todo para la palabra. Dios creó todo bueno, ¿no? Cada cosa existe para su gloria. Todo lo que Dios te ha dado, cada tarea que el Señor te ha dado, te la ha dado para su gloria. No hay una rivalidad, no hay una oposición radical o competencia en las esferas de tu vida. Todas fueron dadas para que Cristo sea el Señor de ellas. Cristo sobre todo, el incomparable valor. Lo puedo glorificar en mi vida eclesial, sí, pero debo glorificarle en mi paternidad, debo glorificarle en mi matrimonio, debo glorificarle en mi trabajo. Esas son prioridades ordenadas. Cuando Cristo es el tesoro supremo, vivo mi vida en esa conciencia. Corro esa carrera para glorificar al Señor en cada área como ciudadano de su reino. Con mi corazón ordenado. No con el mismo tesoro que la gente de afuera, sino mi mente y corazón. Vive para Jesucristo. No es un llamado a esconderse, a alienarse, sino que la meta es la transformación. Sabiendo que queda tarea pendiente, sí, pero sabiendo que también como Cristo resucitó, nosotros algún día sí llegaremos a la meta. Y sí resucitaremos con Él. Y como Él fue glorificado, nosotros ciertamente seremos glorificados también juntamente con Él. Entonces el texto, hermano, para concluir, nos desafía a vivir la ciudadanía celestial en nuestro tiempo. Tenga usted, hermano, un sincero anhelo por el final de la carrera. Anhele el regreso de nuestro Señor. Tenga un sincero anhelo por la patria celestial, esa nueva creación, esa que es nuestra tierra prometida. Pero entienda que eso no es alineación. Eso es traer la vida de la nueva creación al presente. Ese es el desafío de Pablo, traer la nueva creación para hoy. Que seamos una iglesia que vive esa nueva creación en sus relaciones, en su vida comunitaria. Que busca unirse para impactar la ciudad con el Evangelio, que transforma vidas. Que nuestra vida presente sea vivida en fidelidad bajo el señorío de Cristo, en cada área, reflejando a Cristo, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros barrios, en nuestras relaciones. Somos desafiados a encarnar nuestra verdadera ciudadanía. Andar caminando en medio de este mundo perdido, pero con el carné verdadero. Vivir la historia de Jesús como una comunidad contracultural de ciudadanos, de inmigrantes en el fondo, de otro pueblo. Una comunidad alternativa, le podríamos decir. Que no se rinda ante los ídolos de su tiempo, sino que lucha, persiste adelante en la carrera por fidelidad en el presente. Y en medio de este mundo que promueve la idolatría, promueve la comodidad, la complacencia, la satisfacción, el amor al dinero y tantos otros ídolos. Ser un pueblo que vive con la verdadera esperanza en nuestras vidas, enraizada en Jesucristo. Un pueblo que está dispuesto a incluso sufrir en la carrera. Estamos en un mundo de religión fácil más encima, de gracia barata. Yo creo en Dios a mi manera. No me congrego, no me esfuerzo, y si la iglesia algo me va a pedir, mejor me retiro. Pero el texto nos desafía a no ser un pueblo cómodo, un pueblo de verdaderos ciudadanos que están dispuestos a seguir y perseverar en la carrera. Por eso concluye el texto ahí: estén firmes en el Señor. Pablo nos desafía también a nosotros, así como desafía a los filipenses. Manténganse firmes en el Señor. Perseveren en la carrera. Adelante. Oremos, hermanos. Señor nuestro, queremos darte gracias por la obra de Jesucristo. Aquel Señor y Dios que decidió hacerse siervo y que trajo su reino a través de una forma muy sorprendente, a través de morir en la cruz. Gracias, Señor, porque en su resurrección nosotros podemos ser parte de su ciudadanía. Queremos pedirte que tú renueves nuestras fuerzas. Queremos rogarte, Señor, que nos permita imitar a aquel Jesucristo, aquel soberano, Señor, eternamente exaltado, que decidió hacerse siervo. Te pedimos que nos muestres, Señor, en nuestras vidas aquellas cosas que tenemos que dejar atrás, que no reflejan a Jesús. Aquellas cosas de nuestro carácter, aquellas cosas de nuestros deseos, de nuestros sueños incluso, Señor. Queremos disponerlos ante ti, ponerlos a tus pies, para animarnos a dejarlo atrás. Muéstranos, Señor, con tu Espíritu Santo, aquellas cosas en que tenemos que ser perfeccionados, para seguir corriendo la carrera con fidelidad.
Gracias, Señor, porque aunque nosotros fracasamos, tropezamos en la carrera, nos equivocamos, tú sigues siendo fiel. Es tu fidelidad la que nos da esperanza de que llegaremos a la meta. No es nuestra propia obediencia la que nos garantiza esa seguridad, es la obediencia de Jesucristo, que nos garantiza, Señor, que llegaremos algún día a ese glorioso premio supremo. Ante tu presencia estaremos por la eternidad. Renueva en medio de nuestras dificultades, de nuestro sufrimiento, de nuestra esperanza, de nuestra desesperanza. Renueva nuestra esperanza. Renueva en medio de nuestra falencia, renueva en medio de nuestras faltas, en medio de nuestro dolor. Renueva nuestras energías para seguir corriendo con esperanza, con ánimo, para proseguir adelante a la meta, hacia nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos.